Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la continuación de la clase de la semana 11 que justamente ya está por finalizar y tiene como objetivo continuar revisando el proyecto de Angular de la aplicación financiera que se está utilizando para poder desarrollar las características que ustedes también van a ir incorporando a su proyecto y sobre todo familiarizarse con este nuevo framework que estamos utilizando para la parte del desarrollo del frontend. ¿Ok? Lo que se está proyectando a continuación es justamente ya la aplicación financiera terminada. Tiene una página de inicio en el cual tenemos la siguiente información. Tiene también ya la parte de iniciar sesión y tiene una parte de crear cuenta. Vale aclarar que este código ustedes lo van a tener disponible. Ni bien finalice esta grabación, voy a estar publicando los enlaces del repositorio y de hecho también el video y notificándoles para que ustedes puedan en esta semana 12 comenzar a revisar este tema de Angular, porque la semana 13, como parte del desafío, no solamente es comenzar a implementar la parte del frontend, sino que además se tiene que hacer validaciones con los usuarios finales. Y las validaciones principalmente es ya llevarle un producto funcional y publicado al usuario para que el usuario pueda comenzar a utilizar y validar si el producto que le estamos entregando realmente le es de utilidad. O sea, en pocas palabras, cubre la necesidad por la cual hemos comenzado a desarrollar este proyecto. ¿Ok? Este proyecto tiene una serie de funcionalidades que ustedes, estoy muy seguro que le van a sacar provecho, como por ejemplo el inicio de sesión. Por ejemplo, esto de acá. Vamos a iniciar sesión. Acá les estoy colocando digamos una plantilla. En mi caso el prototipo que me pasaron es este. De hecho ustedes tienen un prototipo totalmente distinto, pero por ejemplo acá lo que sí estoy seguro que van a reutilizar, por ejemplo, son filtros, o sea, buscadores, la forma de presentar la información en forma de cards o posiblemente como tabla, tener filtros de fecha, ¿no? Acá hay dos modalidades: presentar la información sin paginado, como lo que están viendo, o mostrarlo compaginado. ¿Ok? Entonces, en este proyecto van a tener ustedes las dos modalidades. Además de eso, tenemos reportes con gráficos. Toda esta información está siendo alimentada por el backend. Esto todavía está local, pero de hecho, finalizando la semana 13, ustedes ya van a tener el video donde les voy a explicar los pasos para hacer la preparación del proyecto del frontend y desplegarlo. También hay una sección de perfil, ¿ok? Y también hay una parte donde puedo ingresar como usuario administrador. Y como te voy a repetir, toda esta información está totalmente, o sea, toda esta aplicación que te estoy proyectando es totalmente funcional, ¿ok? Así que, pues nada, esto es como que la introducción. Así que ahora vamos a pasar a explicarte y revisar el proyecto punto por punto. Cabe mencionar de que para que puedas comprender lo que te voy a explicar, es muy importante que previamente hayas revisado el video que se publicó de esta semana 11. ¿Ok? Vamos ingresando por acá. Recuerda que en esta sección de solución de ejercicios, en la semana 11, que fue la semana donde revisamos o dimos un alcance acerca del framework, compartí una grabación de una sesión de clase donde comenzaba a explicar toda la estructura del proyecto, la parte de cómo se instala Angular, la parte de los editores de código que se necesitan, entre otras cosas, además de la configuración de algunos atajos o llamados snippets para acelerar la etapa de desarrollo. Entonces,
Para que puedas complementar con lo que te voy a explicar en este video, revisa el de acá. ¿Ok? Dicho eso, vamos al proyecto. El proyecto es el siguiente. Lo primero que voy a hacer es nuevamente recordarte la estructura que tiene este proyecto. Toda la estructura, para comenzar, está creada en la carpeta app. Ahí tenemos la carpeta de core, y en la carpeta de core estoy manejando constantes, estoy manejando los wars. Recuerda que los wars son seguros, o bueno, digamos la traducción más cercana, son guardianes cuyo objetivo es proteger las rutas, pero a nivel del frontend. El objetivo de un guardián es que tú no puedas acceder a una ruta privada si es que antes no has iniciado sesión, salvo de que la ruta sea pública. Luego tienes los intersectores, como se explicó en el video que está en la semana 11. Un intersector lo que hace es, hay dos modalidades, es intersectar la petición cuando sale desde el front hasta el backend, con el objetivo de que clonar esa petición y colocarle el token. Recuerda que el token es un dato importantísimo para que el backend pueda validar que esa petición tenga credenciales correctas, y también verificar cuál es el rol del usuario y así darle determinados accesos. Y lo otro es intersectar respuestas, ¿no?, que contengan algún error, o sea, respuestas que provienen del backend y que contengan algún error, y que el frontend tenga la capacidad de recuperar ese error y en base al tipo de error poder redirigir la respuesta a una determinada página, de tal manera que al usuario se le pueda mostrar un contenido adecuado para que él entienda qué es lo que está pasando, o qué ha realizado de una manera incorrecta. Luego tenemos los modelos. Recuerda que los modelos es la información que va a representar la data que se envía o la data que se obtiene como respuesta. ¿Ok? Luego tenemos los servicios. También recordar de que los servicios son aquellos encargados de poder enviar ciertas peticiones al backend a través del protocolo HTTP Client, que justamente Angular tiene dentro de toda su suite, tiene ciertos proveedores como el HTTP Client para justamente hacer ese envío a través de los servicios de cierta información utilizando justamente este proveedor de HTTP Client, que tiene los métodos post, pull, delete, get, entre otros métodos. Y tenemos validadores. En la parte del core se suelen colocar validadores generales, o sea, son validadores que van a ser comunes a todas las páginas. Entonces acá he puesto justamente algunos validadores comunes, y como son comunes los estoy colocando en el core. ¿Cuál es el objetivo de un validador? Es asegurar que el dato que se está ingresando mediante un formulario sea un dato correcto. Mientras no sea correcto, entonces el formulario no es válido. Entonces eso es algo que Angular nos permite realizar mediante el uso de validadores. Angular por defecto tiene validadores, pero nosotros también podemos crear nuestros validadores personalizados. Eso es lo que contiene el core. Luego tenemos una carpeta de features, y lo que tenemos acá son todas las páginas agrupadas por módulos. En el caso de este proyecto, como se trata de una aplicación financiera, la información que manejamos es de cuentas, manejamos transacciones, manejamos reportes, manejamos un perfil, manejamos un dashboard, manejamos la autenticación y autorización, y manejamos un home. Entonces cada una de esos módulos representan funcionalidades, y por cada funcionalidad tenemos una serie de páginas. Por ejemplo, dentro de cuentas tenemos las siguientes páginas. Tenemos una página que nos va a permitir crear una cuenta,
una página que nos va a permitir listar las cuentas y una página que nos va a permitir visualizar o presentar el detalle de una cuenta. ¿Ok? Solo que acá te he colocado, esto solamente en el caso de las cuentas, de las transacciones y nada más. Ahí he colocado dos versiones, una sin paginado y la otra con paginado. ¿Ok? Y acá también tenemos los validadores. Lo que sucede es que así como tenemos validadores comunes, puede ser que cada feature o cada conjunto de páginas tenga sus propios validadores. Entonces, por ese motivo es que en cada una de las carpetas correspondientes a los features colocamos los validators. ¿Ok? Y lo otro que tenemos es su sistema de rutas. Cada módulo, observen, en el caso de cuentas tiene su sistema de rutas. En el caso de la autentificación tiene su sistema de rutas. En el caso del dashboard, que es la página de bienvenida, una vez que tú inicias sesión tiene su sistema de rutas. Y así para el resto de componentes. ¿Ok? Y el home. Si te preguntas qué es el home es el landing. El home es la página de, digamos, claro, vendría a ser lo que se presenta como página de inicio al momento que el usuario aún no ha iniciado sesión. En pocas palabras, lo de acá es el home. Este es el home. Todo esto es el home. Lo que nosotros conocemos como el landing page o el index. Ese es el home. Eso es lo que tenemos en feature. Y en la parte de share, lo que tenemos son componentes compartidos, o sea, componentes que son comunes y que podríamos utilizar en los layouts. Los layouts, recuerda de que son distribuciones. También en la clase anterior, en la grabación, te explicaba cómo es un layout. Por ejemplo, voy a sacar una captura de pantalla de acá. Por ejemplo, en el caso del home, que viene a ser el landing, su layout es todo esto. Vamos a llevarlo acá. Este es el layout. Fíjense que en este caso el layout o el contenedor o la distribución está conformado por una barra de navegación. En la parte superior tienes dos botones, luego tienes un encabezado y luego tienes una sección de características. Ese es el layout para el home. En el caso, por ejemplo, cuando ya cambias y pasas, por ejemplo, al inicio y eso te lleva a otra vista, a otro formulario, observa que el layout cambia, ya es otro. En este caso tiene también una barra de navegación, pero esa barra de navegación no tiene dos botones. Y el contenido de la interfaz de usuario cambia porque ya desaparece el header y solamente tienes un formulario y al costado tienes secciones que son estas acá como secciones de mensajes. Y cuando inicias sesión, por ejemplo, cuando inicias sesión, vamos iniciando sesión, este es otro layout. Ok, esto de acá es otro layout. Tú agarras esto y este es otro layout. Entonces, para cada cosa, para cada elemento, tenemos como un sistema de distribución. No todo son los mismos sistemas de distribución. ¿Okay? ¿Eso de qué dependerá? También, nuevamente, del prototipo o de la plantilla que vayas a utilizar para poder elaborar lo que es el HTML. ¿Okay? Entonces, en base a esas distribuciones, nosotros tenemos acá dos layouts. Uno para el landing y el otro es para cuando ya el usuario ha iniciado sesión. ¿Okay? Y en esos layouts nosotros podemos utilizar una barra de navegación. Yo puedo tener una barra de navegación para el admin, donde se muestran opciones que son distintas del user, y una barra de navegación para el user que muestra opciones que de repente el admin no visualiza. Tengo un sidebar. El sidebar, por ejemplo, es este de acá. Es un menú lateral
y ese es el que me permite ocultar o mostrar. Entonces ese es otro componente, por ese motivo está acá. Y este task es básicamente otro componente que sirve para cuando tengo que hacer, por ejemplo, esto. Vamos acá, vamos a ingresar con el usuario de admin, por ejemplo. Vamos a iniciar sesión y vamos a intentar crear una cuenta. Ya, este es el TOAS, que es una ventanita que sale emergente y que solamente está ahí un momentito, un tiempo y desaparece. ¿Ok? Bueno, en el caso de un breve paréntesis. ¿Por qué no puedo crear una cuenta con admin? Porque el único que puede crear una cuenta es un usuario, ¿no? El admin en este ejemplo solamente puede visualizar la información, más no puede eliminar ni crear. Todo ese detalle de los permisos y roles, recuerda que eso va en tu backend, que es justamente lo que se te ha pedido recientemente en esta semana 11, que ya está a punto de finalizar. ¿Ok? Bien, entonces esa es la estructura del proyecto, y complementando hay una carpeta de environments donde se coloca, bueno, hay dos archivos, uno de producción y otro de desarrollo. En el desarrollo colocamos la ruta base que apunta al localhost donde se está ejecutando el backend, y acá va a apuntar a la URL del backend que se despliega en render. Justamente con el tema de render, permítanme un segundito, en este caso, en este ejemplo, acá sería el siguiente, es este de acá. Este es el que va en producción. Ok, de acá, vamos a ponerlo, vamos a borrar esto y ya está. Este es el que va en prod. Ok, listo. Entonces, perfecto. Ok, entonces eso es lo que tenemos con respecto a la estructura. Bien, ahora vamos a pasar a explicar ya el detalle de cada uno de estos elementos. A ver, comenzamos con las constantes. Esta constante solamente sirve para poner la nacionalidad. Ahí he colocado todos los países, es una gran lista, y eso con este objetivo. Cuando nos vamos, por ejemplo, a crear, eso también está validado, o sea, no se puede pasar al siguiente paso si es que no he completado esto. Por ejemplo, vamos a colocar cualquier valor, vamos a ponerle password. Ahí está. Entonces acá podemos colocar un nombre, Pedro, por ejemplo. Nombre completo, Pedro. O sea, todo eso está validado. Ya, todo eso está validado. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, 4543. Y creo que estamos. Acá vamos a colocarle un número. Ya está. La fecha. Ahí está. Fecha de nacimiento. Eso también está validado. O sea, si yo ingreso una fecha, digamos la de hoy, me dice no, debe ser mayor de 18 años. Y ojo, por si te preguntas, ¿esa validación es a nivel de backend? No, esa validación es a nivel del front. Ya, a nivel del backend ya tenemos validaciones netamente de negocio, y es cuando ya el backend recibe la información. Así que esta validación es a nivel del front. Le da siguiente. Y creo que acá me falta. A ver. Vamos a ver. Ya, vamos a ver si ahí pasa. Y acá debería ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. La nacionalidad es esto de acá. Entonces, lo vi conveniente hacerlo así, porque lo que pasa es que si dejo que la persona escriba ahí la nacionalidad, algunos pueden poner peruano, otros pueden poner peruana, otros pueden poner per nada más, entonces se puede originar una inconsistencia
en la información que pueda estar en mi base de datos. Así que dije mejor una gran lista y que ahí se seleccione y ya esté. ¿Okay? Entonces acá San Felipe, por ejemplo, vamos a colocar administrador, vamos a crear y ya ingresamos. Como te dije, esta aplicación ya es funcional. Y si nos vamos, por ejemplo, acá a la parte de la aplicación del navegador, vamos a poder observar acá que el backend entrega el token, y lo que hace el frontend es recibe ese token y ese token queda guardado acá. O sea, acá ya se está guardando la información del usuario. De hecho, no pongo el password, pero sí pongo pues la información como Pedro Méndez, el rol, si la cuenta está activa, y también el token, que va a ser muy importante para que el frontend en las siguientes peticiones siempre esté enviando este token de acá. ¿Ya? Ok, listo. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos ahí un gran inicio de sesión y vamos a continuar por acá. Esa es la constante. Si tú tienes más constantes, pues puedes crear un archivo y colocarlo acá. En el caso de los wars, acá solamente tenemos dos guardianes. Un guardián que va a verificar que el usuario haya iniciado sesión y que ese usuario sea un admin. Eso con el propósito de que si tú inicias sesión no puedas tener acceso a páginas o a opciones que solamente puede ser accesible por un usuario tipo administrador. O sea, la opción la puedes tener visible, la puedes tener ahí, pero si tu usuario es de role user, no me debería permitir acceder. Entonces, si sucede eso, simplemente lo redirijo a la ruta principal. Y de acá es para saber si el usuario ha iniciado sesión. Entonces, en OAuth.war simplemente le digo, mira, primero quiero que verifique si el usuario ha iniciado sesión. Si ha iniciado sesión, entonces éxito. Pero si no ha iniciado sesión, o sea, si esta condición no se cumple, entonces lo que hacemos es que nos redirija a la página de login. ¿Esto cómo funciona? De la siguiente manera. Si copio, por ejemplo, este dashboard, esta URL, lo voy a copiar, cierro sesión y nuevamente intento acceder al dashboard, no me permite. O sea, siempre me redirige, en este caso, al login. ¿Te das cuenta? No me permite. Incluso cuando ya cerré sesión, lo que se hace también, se borra toda la información que está acá. ¿Okay? Bien, esos son los dos guardianes. Los intersectores, tengo dos. Uno que me va a permitir clonar la petición, ¿no? Recuerda que cuando el usuario inicia sesión, el token se guarda en el local storage. Entonces, todas las peticiones que se envían, lo que hace el frontend es lanza la petición, luego esa petición es intersectada, ¿no? Por este intersector, clona la petición y a esa petición clonada le agrega esta autorización. Y en esta autorización le agrega el token. Y recuerda que el token es tipo viewer. Entonces, nuevamente lanza la petición ya clonada y lo que va a recibir en este caso el backend es esta petición que ya contiene este token. Recibe y ya el JWT filter, recuerda que el backend también tiene un filter, recepciona esa petición, revisa el token, si todo es correcto le da los accesos. Y si el rol con el cual está tratando de acceder al recurso también es un rol permitido, bueno, tendrá la autorización. Caso contrario, no. Ok, eso es lo que hace este intersector. En el caso del error, el error es cuando, por ejemplo, el backend envía una respuesta y este intersector lo que hace es recepciona esa respuesta y básicamente lo que permite hacer acá es contrastar los siguientes tipos de códigos de respuesta. Si la respuesta es un 401,
significa que no tienes autorización para poder acceder a ese recurso. Entonces en este caso te regresa pues a la página de login, como ya vistes, ¿no? O sea, si yo intento acceder a una página sin antes haber iniciado sesión, no me va a permitir. Entonces el Navigate lo que hace es me regresa a esta ruta. Luego te voy a mostrar dónde están las rutas. He comenzado con la parte del core, por si acaso. Y el 403 es cuando tuve acceso, pero el rol que tengo o el rol que tiene su usuario no tiene los suficientes privilegios para poder tener acceso a ese recurso. Entonces ahí sale el forbidden. El forbidden lo que hace es dice, bueno, has ingresado a la aplicación, pero el rol que tienes está configurado en el backend para que no tengas acceso a este recurso. Entonces si sucede eso, te redirige a la ruta principal. Y cualquier otra excepción ya es capturada por este de acá. O sea, si no encaja en ninguna de estas, va a ser recepcionado por esto de acá y lo que va a hacer es lanzar una notificación. Justamente esa notificación es por acá lo tenemos, también es un servicio. En un ratito voy a llegar a los servicios y en esos servicios está la lógica que se encarga pues de mostrar esta notificación tipo error con este mensaje. ¿Ok? Bien, eso es lo que tenemos en los intersectores. Ahora, en los modelos. Acá los modelos, esto no es la primera vez que lo repito, pero los modelos por acá tienen que ver mucho con los DTOs que tiene el backend. ¿Ok? Ya, si es que esto no lo entiendes, quizás espero que con esta presentación se entienda un poco más o se logre entender estos puntos de los DTOs. A ver, cuando tú tienes una página como esta de acá, observa que las páginas muestran información, pero esa información proviene a partir de una petición y una respuesta que te da el backend, como en este caso. Si yo tengo una interfaz de usuario donde me va a mostrar las cuentas, o sea, el listado de cuentas, significa que el backend tiene una representación de esa información. Y en el caso del backend, la representación de la respuesta a una cuenta es esto. Tienes el ID, tienes el número, tienes el código del cliente, el nombre del cliente, el balance, si está activo y la fecha de creación y fecha de actualización. Entonces, esta información o parte de esta información es la que se está proyectando acá. Tienes el número de cuenta, el nombre del cliente, el monto, si está activo o no. ¿Ok? Esa información, ¿de dónde proviene? Proviene del backend, del DTO del backend. Ya el backend evidentemente tiene alguna lógica que esto saca con el repositorio y la query y todo el flujo que tú ya conoces. Sin embargo, a nivel de frontend se necesita tener un modelo que en principio tenga la información que está devolviendo el backend. Ojo, como información. Observa, acá tienes ID, acá tienes un ID. Acá tienes el número de cuenta, acá tienes el número de cuenta. ¿No? Entonces, eso es. Tienes el DTO. Y a nivel del frontend debes de tener una representación de la información que proviene de ese backend. Y este modelo no es otra cosa que la representación de la data o de la información que vas a colocar en un componente o en una página. Como en este caso. Mira, toda esta data o parte de esta data de acá se está proyectando acá en las cuentas. Y después hay ciertas cosas que decoran una interfaz, ¿no? Como los botones y eso de ahí. Pero me refiero a esto, exclusivamente a esto de acá. A esto. Esto de acá, la información que está en este cara, proviene justamente de la representación de este modelo que se crea en el modelo del frontend. De la misma manera, si vamos acá, por ejemplo, a crear una cuenta, el crear una cuenta que envía número de cuenta
y el monto del balance inicial. Eso a nivel del frontend tiene una representación que es el número de cuenta y el balance inicial. Pero a nivel del backend también tiene una representación, ¿ve? Número de cuenta y balance inicial. Entonces, con eso, espero que por favor se entienda. Y lo otro es que respetes también los nombres. Los nombres son iguales. Los tipos de datos, de hecho, que no, porque hay tipos de datos que tiene el Java que no los tienes en TypeScript. Pero lo que sí tienes que respetar es, si tú tienes acá, por ejemplo, un big decimal, en TypeScript eso es un number. Si tienes, por ejemplo, un string, bueno, en TypeScript también hay un string. Y lo otro, recordarte que los modelos son interfaces a nivel del front. Entonces, en este ejemplo, tienes esto, tengo una interfaz, tengo un archivo, y en cada uno de esos archivos del modelo tiene su respectivo request, response. El customer igual, los enum se representan así. En este caso, esta es la interfaz que representa el request, este es el que representa el response. Este error también, porque acá en el backend hay también un error. Si nos vamos acá al response, este es un error, ¿ve? Esto es un DTO, error response. Tiene el mensaje, status y la fecha. Acá igualito. Tiene el mensaje, el status y la fecha. En este caso se trabaja como un string. Ahora, hay algunos listados que desde el backend salen como paginado. Por ejemplo, vamos a ver si encontramos uno por acá. Bien, entonces quiero mostrarte de dónde sale este paginado en el backend. En el caso, por ejemplo, de las cuentas, la primera versión tenía solamente el listado de las cuentas, o sea, te listaba y en lugar de un page te devolvía una lista. Entonces, si quieres hacer un listado compaginado, ¿no? De tal manera que no tengas que cargar o no tengas que enviar en todo caso todo el listado de datos, porque pueden ser muchos registros, sino que lo vas enviando en porciones, ¿no? Página por página, y por cada página indicas cuántos registros son los que tienes que mostrar de un total. Eso también ayuda en la parte de la visualización del contenido en una página, ¿no? Es importante que el backend no solamente retorne una gran lista, sino que a veces también retorne esa lista, pero por páginas, y por cada página te diga cuántos registros del total de la página se tiene que mostrar. Y para eso se necesita que, por ejemplo, acá este repository, los repositorios tengan que devolver, como en este caso, dice buscar, por ejemplo, cuenta por código de cliente. En lugar de acá retornar una lista, devuelve una página. Después la query es igual, lo único que cambia es esto, y además de eso recibe un parámetro que representa toda la paginación o toda la página. Entonces, el primer cambio que tendrías que hacer es esto, que tus métodos de listado, o en todo caso como en esta versión, adicional a tener tus métodos como el de acá, o sea, es un método que devuelve una lista. En lugar que devuelva una lista, entonces podrías hacer que devuelva una página. Pero a la página también le tienes que indicar cuál es el tipo de objetos que va a representar esa página. Y este pageable lo que hace es representar toda la información, que ahorita mediante Postman lo vamos a poder observar. Y acá el método del service, de hecho, tiene que recibir este objeto, ¿no? La paginación, devolver una respuesta de tipo page. Después esta lógica se mantiene, lo único que cambia es esto, pero a nivel de Postman la representación va a ser esto. Recuerda que este archivo también lo tienes disponible en el repositorio donde está este código. Cuando tú, por ejemplo, vas a enviar la solicitud de que la información te envíen en forma de paginado, tienes que enviar estos parámetros. Tienes que enviar la página, el tamaño en este caso de la página,
o sea, cuántos elementos quieres mostrar por página, por qué criterio quieres mostrar ordenado esa información, y si en este caso le dices quiero ordenarlo por fecha, tienes que enviar la dirección de ordenamiento, que puede ser ascendente o descendente. ¿Ok? Entonces recuerda, número de página, el tamaño de la página, el campo para ordenar, por defecto que salga ordenado por un atributo que tú consideres, y la dirección. Entonces cuando tú envías esta información por intermedio de un get, te sale la respuesta como esto. Te sale el content, que es el que representa todo el contenido, es el registro, pero además tienes este pageable que representa el número de página, el tamaño de la página, el método de ordenamiento y entre otros valores más. ¿Ok? Entonces, para que esto pueda ser para que este JSON sea reconocido en el frontend, es que se ha creado esto de acá, este modelo. Y toda esta información que tienes acá, toda esta información desglosada, es la que representa todo este JSON de acá. Todo este JSON, desde acá hasta el final. Todo eso está totalmente representado con este modelo. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, eso velo. O sea, si es que al menos para esta versión que vas a presentar en la semana 13, de hecho ya todos los backends ya son funcionales. Hay uno que otro que todavía está en deuda, pero la mayoría de proyectos y de grupos ya han logrado hacer que su backend sea funcional. Entonces gradualmente puedes hacer que algunos listados se conviertan en listados con paginación. Esto es para el reporte de gráficos. O sea, este reporte de acá, vamos a sacar la vista. Este reporte, vamos ingresando, por ejemplo, el reporte que vemos acá, si bien es cierto es un reporte que en gráficos, pero la información que muestra el tipo de transacción, que puede ser retiro o depósito, el monto y digamos el número de transacciones que se ha hecho de tipo depósito y retiro, eso el backend lo tiene representado como un modelo, y el modelo es el siguiente. Vamos por acá, esto lo voy a cerrar, vamos a extender un poco más esto, y acá he puesto DTOs de respuesta de reporte, pero el que acabas de ver es el de acá. Te muestra el tipo de transacción, o sea, si es depósito o retiro, la cantidad de cada uno de ellos, o sea, cuántos depósitos y cuántos retiros has realizado, el monto y el porcentaje. Todo eso es la representación que el backend le entrega en formato de JSON para que el frontend lo reseccione y lo cargue de esta manera. ¿Ok? Para eso, para el tema de reportes, para todo el tema de reportes, por acá, de hecho, para llenar este DTO tiene que haber una query, pues, ¿no? Entonces, esa query, por ejemplo, vamos a ver dónde lo colocamos. A ver, por acá. Vamos a mostrarlo. Ya, para poder llenar toda esta información, acá tuve que hacer lo siguiente. Primero, los repositorios están acá, que son los encargados de ir hacia a la base de datos y bueno, sacar toda la información. Solo que en este caso, como se está proyectando, tengo dos. Eso es para este caso, posiblemente en tu caso sea diferente. Lo que sí se va a mantener igual es que los métodos del servicio siempre van a necesitar un repositorio que alimente el DTO, ¿no? Que alimente la información que está representando el DTO. Cuando digo que alimente es que pueda sacar toda la información de acuerdo a la representación del DTO que tú tienes. En este caso tuve que colocar dos porque cuando el usuario es administrador, el administrador puede ver o debería de visualizar
todos, o sea, todo el reporte o todas las estadísticas, pero que no sea filtrado por usuario, o sino que él ve el total del total indiferente a qué usuario pertenece. Entonces, por eso, en este service, lo que tuve que hacer es primero obtener quién es el usuario que ha iniciado sesión, y eso se obtiene de acá. Para ese método tú también ya lo tienes, lo he visto en muchos de los proyectos que están utilizando, y lo que haces es recuperas pues del Security Context Holder el usuario que ha iniciado sesión, y con eso tienes la información pues del usuario que en ese momento ha iniciado sesión. Entonces ya con eso, vamos a bajar, creo que el de acá es, lo que hago si es un admin, entonces llamo este método de acá, y este método lo que hace es pues sacarme toda la consulta, pero que no esté filtrado por usuario, y me saca la información en el rango de la fecha de inicio y de fin, y esa información lo coloca en un object o un arreglo de objetos. Quizás te preguntes, ¿y por qué no en una entidad? Porque en realidad no existe una tabla que tenga la información del reporte, no hay. Recuerda que los reportes es un resultado de múltiples consultas, ¿no? Donde tú indicas, o sea, sacas columnas, y esas columnas provienen de muchas tablas. Entonces, como no tengo una entidad, lo que hago es decir, esta query va a mostrar toda la información que es filtrada por fechas, pero esa información la va a colocar en este arreglo de objetos, y acá está la query. Entonces, ese es en el caso de que el usuario que haya iniciado sesión sea un usuario administrador, ¿ya? Sea un usuario administrador. Tenemos acá, este de acá no es este. Pero si no es un usuario administrador, entonces por eso acá le pongo una condición, voy a ejecutar este método, este segundo método. La diferencia con este método, con el primero, es que acá sí filtro. Le digo, mira, sácame todas las transacciones, pero únicamente filtrado por el usuario. O sea, si tú ingresas, por ejemplo, con un usuario que es distinto a admin, entonces ese usuario únicamente puede visualizar las transacciones que él ha realizado. ¿Ok? Entonces eso es lo que representa esto. Y lo otro que tienes que darte cuenta es que para sacar reportes, mucho se utiliza de funciones de grupo. Si bien es cierto, esto es un JPQL, pero acá también existen funciones para contar, funciones para sumar. Lo que se está haciendo acá es, voy a consultar el tipo de transacción, pero además voy a consultar aquellas transacciones que están filtradas por un usuario. Y además de eso, voy a consultar en un rango de fechas, pero necesito que esa información sea agrupado por tipo de transacción, o sea, depósito y retiro. Y de esa información quiero que me cuentes cuántas transacciones has realizado y el total de los montos que se han colocado en esas transacciones, ¿ya? Y lo otro tiene lo mismo, o sea, este de acá, el que es por acá, tiene lo mismo. La única diferencia es que acá no existe el filtro por usuario. ¿Ok? Entonces, esa información lo que hace es poblar. Como este me devuelve un object, un arreglo de objetos, lo que estoy haciendo acá es transformo cada registro o cada fila que saco de ese arreglo, lo transformo a un tipo transaction type o tipo de transacción. Entonces, ya teniéndolo de esa manera, ya puedo generar, o sea, puedo almacenar toda esa información en una lista de reports, y con eso poblar de datos este DTO de acá. Ok, entonces eso lo tiene el backend. El frontend lo único que tiene es esto. ¿Ve? El frontend dice, muy bien, yo sé que el backend ya hace su trabajo. Ok, hace su trabajo de poblar toda esta información, de sacar la data y todo eso de ahí. Y cuando ya lo tiene, por ejemplo, acá nos vamos al reporte. Vamos a buscar, por ejemplo, por tipo. Entonces el backend ya te entrega esto. Eso es lo que entrega el backend.
Entonces el frontend tiene que tener un modelo que pueda recibir esta información. Y ese modelo justamente es el de acá. Acá está el Transaction by Type DTO, que tiene el tipo, depósito retiro, la cantidad, el monto total y el porcentaje. Ahí está. Eso es lo que tiene. Y esta es la representación del envío de la fecha. O sea, para evitar estar enviando por separado, lo que hice es lo encapsulé en una sola interfaz. Y para mí la solicitud de reporte por fecha es enviarle todo este objeto, el cual va a tener la fecha de inicio y fecha de fin. Esta fecha de inicio y fecha de fin es la que se envía desde acá. O sea, cuando yo hago esto, por ejemplo, digo desde el 10 hasta el 2025 se genera. Entonces todo esto que está en el formulario, que está en este formulario, es esta representación de modelo. ¿Ok? Incluso acá esto también está validado, donde yo si elijo una fecha que es mayor a la fecha de fin, genero, no me permite. Entonces me dice selecciona rango de fechas para generar. Entonces todo eso está recontra validado. Incluso creo que esa validación lo tengo acá. A ver, vamos a ver. Si elijo esto y elijo una fecha pasada, por ejemplo. Ahí está, mira. Estas validaciones, como te vuelvo a repetir, estas validaciones no se hacen a nivel del backend, son a nivel del frontend. Acá me faltó validar. Ya, pero bueno. Entonces, eso es la importancia de tener los modelos. O sea, tú puedes tener modelos que ya el backend te los entrega. De hecho, toda la representación de los modelos que recibe no todos, pero la mayoría que recibe el frontend son los modelos que el backend entrega, y por lo general son los DTOs. Ahí tienes el reporte, tienes las transacciones, todos con sus modelitos, sus enumeraciones, y también tienes el respectivo para el user. Tienes el login, el register, el logout. Tienes el user response, todo, absolutamente todo, acá puesto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es del token, mira, este es el token. Luego vamos a la parte de los servicios, Bien, la parte de los servicios trabaja mucho con la información que está en los environments. Recuerda que en el environment hay dos, uno de producción y el otro de desarrollo. Producción apunta a la URL del backend desplegado en render, y este environment, que es de local o de desarrollo, apunta al local, a la URL local. ¿Okay? ¿Por qué te digo que estos servicios necesitan de esto? Porque los métodos del servicio son aquellos que van a enviar peticiones a través del proveedor HTTP client, que es propietario de Angular. Y para poder configurar este HTTP client, eso se configura acá. Vamos un momento al app.config y acá está. En este app.config es donde habilitas el uso del proveedor HTTP client, y acá también le indicas con qué intersectores va a trabajar. En este caso le colocas un arreglo donde indicas el logout intersector y el error intersector, ¿ya? Eso es importante y eso se realiza en el app.config ts. Entonces, una vez que tienes eso, regresamos acá a los services, y los servicios, por ejemplo, tienen esto. Lo primero es que cada servicio recibirá la inyección de dependencia del HTTP client. Además de eso, tiene que recuperar la ruta base del environment, y a esa ruta base ya le colocará el nombre del recurso que corresponde. Por ejemplo, si acá es cuenta, acá tiene que apuntar al recurso de cuentas. Este nombre de recurso es el que está definido en el backend. Por ejemplo, nos vamos acá al controlador de cuentas
y esa URL apunta acá, a este cuentas. ¿Ok? A ese cuentas. Y después, recuerda que los servicios para el manejo de estado, eso también lo explico en el video de la semana 11, revísalo, utiliza los signals. Las señales, como te comenté en ese momento, son variables que permiten almacenar cualquier tipo de valor, desde un valor entero, booleano, char, hasta un objeto o hasta una lista de objetos. Pero este almacenamiento lo que guarda es el estado justamente de esa variable. Si esa variable cambia su estado, no sé, si es por ejemplo una variable entera y algo hace que esa variable cambie su valor, entonces el signal lo que hace es envía señales para que los componentes que reciban esa señal puedan actualizar ese valor que ha cambiado en la señal. Eso es lo que hace el signal. ¿Ok? Entonces el signal se utiliza para estado compartido. ¿Por qué estado compartido? Porque al tenerlo en una variable reactiva, los componentes que detecten ese cambio de estado reaccionarán a ese cambio y mostrarán también un resultado correspondiente. Y eso lo tienen todos los servicios, todos. Y acá lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos dos propiedades de tipo signals. El primero, el que tiene el guión bajo, es una propiedad privada y eso significa que los únicos que van a manipular esta señal son los métodos del servicio. Pero luego tenemos un accounts sin el guioncito bajo y eso está como solo lectura. O sea, a partir de esta señal generas otra señal pero únicamente de lectura. Y esta es la que es pública. Esta al ser pública es la que se expone con la seguridad de que como solamente es de lectura, los otros componentes solamente van a obtener o visualizar el resultado que se encuentra hasta ese momento en la señal. Y con eso evitamos que esos componentes modifiquen ese valor. Eso quiere decir que los únicos responsables de modificar el contenido de este signal son estos métodos de los servicios. Acá tenemos el get, acá tenemos el observable. Otro dato que también es muy importante recordar es que en Angular los observables entiéndelo como un flujo de datos. Entonces cuando el backend te envía información como parte de la respuesta, eso es un canal de información, es un flujo de datos. Entonces ese flujo de datos Angular lo recibe a través de un canal llamado observable, el observable. Y ese observable no solamente sirve como un medio de transporte, sino que además te permite hacerle operaciones de transformación a esa información que está siendo enviada por el backend. O sea, el observable tiene métodos para filtrar, tiene métodos como por ejemplo el tag, que ejecuta operaciones en segundo plano sin alterar el comportamiento original de la señal, ¿no? Tiene métodos, por ejemplo, para transformar los pipets o los map que sirven para hacer alguna transformación, ¿ok? Pero en resumidas cuentas, todos los métodos, como se está proyectando, todos los métodos siempre retornan un observable. Eso significa que el flujo de datos que te envía el backend, ¿no? Como parte de una petición, el Angular los recibe a través de un canal llamado observable. Esto también es un canal reactivo, de ahí viene el nombre. Si algo sucede en ese canal, todos los componentes que están suscritos en este canal se van a enterar de ese cambio, ¿no? Hay componentes que están observando, o sea, están suscritos a este canal, y si este canal
cambia algún valor o cambia alguna estructura, entonces esos componentes también son notificados y harán lo que sea con ese componente. Algunos los mostrarán, otros no los mostrarán. Eso ya depende de cuál es la lógica que haya sido implementada en el componente. Entonces, en resumen, cada uno de estos métodos que tú ves acá, cada uno de estos métodos se vincula con cada uno de los métodos del controlador a nivel del backend. Se vincula, por ejemplo, este de crear una cuenta, se vincula con este post. Observa que acá envío un account request y devuelve un account response. Acá es lo mismo, account request, account response. Exactamente lo mismo, a nivel de lógica, no a nivel de código. Y en el caso, por ejemplo, del get, cuando recibe alguna petición, o sea, ya recibe un flujo de datos, lo que se hace con el tab es actualizar. Es un efecto, también se le llama, es un efecto que no altera, digamos, la estructura, simplemente actualiza. Lo que hace es, recibe la data que viene del backend y utilizando el método set, lo que hace este método es actualizar, ¿no? O sea, asignar en todo caso, para que se entienda, asignar esta data que viene del backend, lo asigna a la señal, pero a esta señal de acá. Entonces con eso el signal, que al inicio fue inicializado como un arreglo vacío, cambia su estado y cambia de un estado de datos o arreglo vacío a tener ya un arreglo con información. Y eso se hace a través del método set. El método set recibe la data y el método set lo asigna a la señal. Eso lo tiene, por ejemplo, en este caso el get. En el caso del get by ID, simplemente recibe y lo que hace es responder, ¿no? Responde simplemente mostrando una sola cuenta. ¿Y por qué acá no se utiliza el tab? Porque observa que las señales solamente están asignados al arreglo de tipo account response. El balance es solamente así. Es muy importante que te sepas estas rutas. Si tu pregunta es, profesor, ¿y esta ruta de dónde sale? ¿Cómo sé que es, por ejemplo, API URL, number, account, balance? Ya, eso lo sabes porque tú tienes que venir acá a tu controlador y, por ejemplo, vamos a buscar el de balance, ¿ok? Este que dice obtener balance, que es el que debe estar vinculado con uno de estos de acá. Vamos a buscarlo. Por ejemplo, tenemos el de acá. Observa, acá tenemos el obtener balance. El obtener balance, en este caso, lo que hace es recibe el número de cuenta. Vamos a ver. Acá está, recibe el número de cuenta. Eso es lo que le va a enviar el from. Él lo va a recibir y acá está la ruta. Mírenme, number. Esta es una variable que se va a asociar con esta. Acá va a tener el valor del número de cuenta y este es el balance. Y acá es exactamente lo mismo. Esta es la API, la URL base, number. Acá se coloca el valor y acá el balance. Método get, account response, método get y account response. Y ya el backend se encargará de verificar si el usuario que está tratando de obtener el balance de una cuenta está dentro de estos tipos de roles, ¿no? Y eso es lo que tiene el servicio en todos. Quizás acá el de autentificación voy a explicarlo un poco más, porque el de autentificación utiliza un storage service. En resumen, el storage service es el que cuando el backend, o sea, cuando tú estás iniciando sesión y el backend valida que esas credenciales son correctas, te entrega como respuesta el token y el usuario, o sea, esta información de acá. Vamos nuevamente al Postman. Vamos a cerrar esto. Cuando tú inicias sesión, el backend te entrega todo esto. Entonces, el objetivo es que esta información de acá
se almacena en el local storage del navegador. Miren, vamos acá, vamos a cerrar sesión, vamos a irnos por ejemplo acá al inspeccionar, vamos a la parte de aplicación, vamos al local storage y hasta el momento no tenemos nada. Pero si iniciamos sesión y luego ingresamos por ejemplo password 123, observen qué es lo que se almacenó: el token y el usuario. Entonces, ¿quién es el encargado de almacenar esa información acá? Esa lógica está acá. El set lo que hace es clave valor, lo que hace es convierte ese valor, lo serializa para poder almacenarlo en formato JSON, y con el set item del local storage, toda esa información que ya viene convertida a un formato JSON, ¿no?, lo guarda en el local storage. El get hace el proceso contrario, recupera la info del local storage utilizando su clave. En este caso la clave es token y user, token y user. Entonces muchos utilizan la clave token para recuperar el token. Si quieres recuperar el user, utilizarás el key user y recuperarás toda la información del usuario. Eso se encarga de hacer esto. Y este es para remover. Esto de acá se hace para el logout, o sea, cerrar sesión. Y este, como dice su nombre, simplemente limpia todo lo que está en el local storage. ¿Quién es el encargado de utilizar este servicio? Es el OAuth Service. Acá tengo la inyección del HTTP, tengo la inyección del storage, ¿no? Recuerda que eso también se explicó en la sesión de la grabación de la clase. Una de las características que tienen los servicios de Angular es que es un componente que se inyecta en los componentes que representan páginas. O sea, hay dos tipos de componentes en Angular. Uno que es un componente que tiene un template, o sea, que tiene un HTML, y otro componente como los servicios que no tiene fachada, o sea, no tiene interfaz de usuario. Entonces los servicios lo que hacen es se inyectan en estos componentes llamados páginas para que las páginas puedan utilizar sus métodos y poder hacer operaciones como registros, eliminaciones, búsquedas o filtros. Pero asimismo un servicio que también puede recibir la inyección de dependencias de otro servicio y de otros elementos que son necesarios, como por ejemplo el router, el HTTP client. Bueno, este de acá no se inyecta. ¿Ok? Entonces esto lo que tiene son señales. En este caso tengo una signal para saber quién es el usuario actual. En este caso, ¿por qué lo guardo en una señal? Porque cada vez que inicio sesión quiero notificar a todos los interesados quién es el usuario que acaba de iniciar sesión. Quiero notificar si ya se inició sesión y quiero notificar cuál es el token una vez iniciado sesión. Entonces, para esas notificaciones se necesitan señales que permiten un estado compartido. Y para cada uno de ellos lo que hago son creo señales de solo lectura. Acá está el login. Observa que el login lo que hace es principalmente recibir el login request, devuelve un out response. Esto es mediante el post, y una vez que recibe esa información, lo que tiene que hacer es guardar esa respuesta en el local storage. Pero para eso llama a este método de acá. Este método es el que tenemos acá abajo. Este método lo que hace es recibe el out response, guarda en el local storage con este token la información del token, ¿no? Guarda la información del token con este key, y en el caso del usuario primero construye toda la respuesta, que eso tranquilamente lo saca del response, y esa información lo guarda en el local storage. O sea, la información del usuario lo guarda en el local storage, pero con este key de acá. Y en ambos casos, fíjense que asigna la nueva información en las señales con el set,
con eso hace que la señal cambie su estado. Hace lo mismo también para la parte del current user, que es si ya se inició sesión, en la señal coloca el dato del usuario que ha iniciado sesión, y también la señal de is authenticated lo cambia a true, de tal manera que todas las partes que están siempre recibiendo esta señal se informan de cuál es el token, quién es el usuario que inició sesión y sobre todo si ya se inició sesión. Por lo general esos componentes que reciben las señales son los componentes features, que son las páginas, porque necesitan pues saber para saber si tienen que navegar de una página a otra, ¿no? Entonces, si no están enterados de esos cambios de estados, difícilmente ellos van a saber a qué página tienen que pasar, y ahí es donde le sacan, en todo caso, ahí es donde se saca el potencial que tienen las señales, potente característica de Angular. Y esto es para cargar la información del usuario, ¿no? Toda la información del usuario se carga a través de los keys, a través de las claves. Esto donde se está utilizando, principalmente lo estoy utilizando acá. O sea, una vez que ya ingreso, por ejemplo, al dashboard, este dato del nombre sale del token. O sea, vengo acá, perdón, esto no sale del token, esto sale de acá. Recupero el user, o sea, eso es lo que estamos haciendo acá. Recuperamos el user, le digo, mira, get item, voy a recuperar del local storage la información que está con este key, con esta clave, y eso lo voy a asignar nuevamente al current, y ya con eso yo puedo recuperar desde cualquier página este dato, y ya teniendo dato, o sea, porque esto finalmente es un signal, ya puedo mostrar en alguna sección este nombre de acá. Incluso esto no está saliendo, esto sale por consulta, este de acá sale del token. Y también los roles, porque los roles son los que me permiten hacer también a qué páginas quiero acceder o no. Eso es lo que tiene el login, y acá también tienes el registro. Ambos lo que hacen siempre, como se utilizan el tag, porque el tag te permite cambiar el valor de una señal en segundo plano, o sea, como un efecto, o sea, en paralelo, o sea, no espera de que el post, digamos, termine para hacer esto, sino que en paralelo envías esto y en segundo plano está ejecutándose este guardado. Evidentemente depende de esto de acá, ¿no? Entonces esa es la autentificación y esos son los service. Ese es el principal objetivo de los servicios, y cuando vas a revisar esto vas a encontrar muchos ejemplos y formas de cómo utilizar los servicios, pero principalmente es eso. Acá están las partes de los paginados. Esta paginación de acá, por ejemplo, si vas al controlador, por ejemplo, de transacción, vienes acá, transacción, controller, acá están los paginados. Observa, tienes por ejemplo el listar transacciones por paginado. Este es el método en el backend, y por acá tenemos el método en el frontend. Mira, tienes la página, el tamaño, el atributo para ordenar y la dirección de ordenamiento, ok, y eso está apuntando a esta URL de acá, y justamente esa URL es esta, y este método que está en el controlador recibe todos estos parámetros, ¿no? Entonces esos parámetros son los que se están enviando acá como si fueran un objeto de JavaScript. Entonces se preparan primero acá como HTTP params, ¿no? Se preparan acá y luego ya se envían como un solo bloque. Es lo mismo que se hace acá en el Postman. Por ejemplo, si nos vamos acá al Postman, este es por ejemplo, donde estamos, transacciones compaginado, ¿no? Vamos acá, transacciones compaginado, transacciones, por ejemplo,
este de acá, acá está. Tienes este params de acá, este params es este de acá, el que está en el frontend. Acá está HTTP params, acá están todos los parámetros y acá también están todos estos parámetros. Entonces lo mismo que se hace a nivel de Postman es lo que uno tiene que hacer también a nivel del frontend. Es idéntico. Solamente, bueno, no solamente, pero sí es importante que respetes las URLs. Eso es importantísimo. Y los tipos de datos de respuesta. Y acá yo estoy utilizando ya el modelo de página. ¿Ya? Esos son los servicios. Y los validators, que es esto de acá. Acá, como dice su nombre, common-validators, son validadores comunes y genéricos con el propósito de que puedan ser reutilizables en toda la aplicación. Acá he puesto algunos, por ejemplo, validar que la edad sea una edad mínima. Eso tiene que ver con la fecha. Por ejemplo, acá cuando quise, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a colocar un valor. Vamos a colocar un dato. Eso también está para visualizar. Si yo ingreso esto, por ejemplo, hoy, este es un validador. Entonces, las validaciones se implementan como en una clase. Se definen como métodos estáticos para que puedan ser accesibles desde cualquier punto, sin la necesidad de estar lidiando con crear un objeto. Se definen como una función, en este caso es una función que va a validar que la edad, que es un dato de entrada, sea un dato correcto. Entonces, si es un dato correcto, no devolverá nada. Si es un dato correcto, no devuelve nada. Pero si algo hace que infrinja esta validación, pues devolverá este error, validation error. Y lo que se valida es esto. Este abstract control representa los controles que tú colocas en las páginas. Este abstract control puede ser, por ejemplo, una caja de texto. O sea, puede ser esto, por ejemplo, si yo imprimo acá, no sé, ingreso un número y me voy acá. Esto es un abstract control. O sea, este abstract control es una cajita de texto, este es un abstract control, este es un calendario. ¿Y por qué le colocan abstract control? Porque en realidad lo único que sabes es que va a venir un control, pero lo que no sabes es qué tipo de control proviene. Entonces, por eso le definen como control de tipo abstract control. Y acá simplemente se hace la lógica de, como viene un control, para que tú recuperes el valor de un control, lo recuperas con value y después haces la lógica de transformar en el caso de las fechas, transformar ese string a un formato fecha, ¿no? Las validaciones, y ya está. Y acá tenemos, por ejemplo, para números telefónicos, tenemos para documentos de entidad, o sea que soporte una cantidad de dígitos y que sean dígitos. Esto es lo que valida. Si tú ingresas una letra no te va a soportar. Rangos de fechas, este de acá valida que la fecha de inicio no sea mayor a la fecha fin. Y este valida URLs, o sea, si yo coloco una URL pero no lo acompaño con HTTPS, error. Esos son los validadores genéricos. ¿Ya? Y después tenemos los features. Los features, en realidad, como te comentaba, son páginas. Hay ocasiones en que Angular, tú puedes separar el HTML del CSS y tenerlo, por ejemplo, así. O sea, tú puedes tener el HTML en un archivo HTML, el CSS en un archivo CSS y la lógica del componente en un TypeScript. Si lo tienes de esa manera, en el componente tienes que utilizar el template URL para indicar cuál es el nombre del archivo donde está el HTML y el style URL para indicar el nombre del archivo, o sea, la ruta donde se encuentra el archivo CSS. Y lo otro es como lo he trabajado, que es inline, o sea, solamente crear el archivo TypeScript
Por ejemplo, registro de cuenta. Ya, venimos acá. Y en este mismo archivo se encuentra el template. Entonces acá en el template está todo el HTML. ¿Ya? El HTML con los selectores de CSS. Y los estilos están también inline y están acá. ¿Ya? Esa es una manera, ¿no?, donde tú tienes el HTML, o sea, tienes el template que es el HTML y el style en el mismo archivo TypeScript. Y la lógica ya del componente lo tienes acá, ¿no? Recomendaciones, si es que de repente es una interfaz de usuario muy compleja, o sea, tiene un HTML gigante o un CSS con mucha información, entonces ahí sí la recomendación sería separar el componente en sus 3 archivos al menos: HTML, CSS y el TypeScript, ¿no? Bien, lo otro que te puedo comentar de los componentes es que en principio son standalone. Eso ya viene desde la versión 16 de Angular. Y standalone, tal cual, significa que es un componente independiente y él comienza a importar los módulos que requiere. O sea, si él necesita un módulo, lo importa, hace el import, y si no lo necesita, no hace ningún import. Solamente importa los módulos que son necesarios. Eso es un componente standalone. Y el selector viene a ser pues el identificador de cómo vas a utilizar este componente. A ver, cuando es un componente como el de acá, por ejemplo, nuevamente vamos a iniciar sesión. Password 123. Cuando es un componente donde tienes que crear una cuenta, o sea, básicamente formularios como este o formularios como este de acá, ¿no? Ahí se recomienda utilizar formularios reactivos, reactive form. Ya, ese es, o sea, Angular tiene distintos tipos de cómo manejar los formularios. Uno de ellos es construir a nivel de la clase un objeto que represente el formulario. O sea, a nivel del HTML nosotros vamos a tener un formulario como esto. Mira, acá está la etiqueta form y en cada div tú tienes un input. Tienes el input para ingresar el número de cuenta y tienes el otro input para poder ingresar el dato del balance. Eso es a nivel de HTML. Sin embargo, a nivel de la clase también tienes que construir un formulario. Eso se hace con el for builder. Y este objeto fb, este objeto de acá, ¿ok?, lo tienes que asociar a una propiedad account form. Y el account form es una representación de las propiedades que luego se vincularán con el formulario que está en el HTML. Y eso se vincula directamente también acá. Tú dices, mira, voy a tener una propiedad de tipo for group y a este for group le voy a asignar la construcción de este formulario que estará conformado por estas propiedades, account number y el balance inicial. Y lo bueno que tienen los formularios reactivos es que tú le puedes asignar un valor. O sea, si yo por ejemplo acá coloco un dato, no sé, este dato de acá, lo guardo y voy por ejemplo acá, ya aparece el valor. O sea, cada input, que puede ser una caja de texto, un combo box, o sea, cualquier dato, cualquier componente de entrada, está vinculado a una propiedad de algún atributo de este objeto de acá, que es de tipo for group. Por eso se le llama reactive for. O sea, cada vez que tú cambias el modelo, este es el modelo que representa el formulario, cada vez que cambias alguna información de este modelo, la vista también reacciona a ese cambio mostrando el cambio en pantalla. Ok, eso es
digamos, la explicación de React-Default. Pero no solamente tiene eso, sino que además tú puedes agregarle un arreglo de validators. Hay validators preestablecidos que vienen con Angular, como por ejemplo indicar que sea obligatorio o indicar que cumpla de repente un parámetro, o sea, como un formato de entrada. ¿Ok? Luego te voy a mostrar cómo es que se agregan los validadores personalizados que podamos tener. Y acá es una función. Todo lo que haces en TypeScript se basa en funciones. Y estas funciones onSubmit son invocados por eventos desde los componentes que tú defines en el HTML. Por ejemplo, esta función se invoca acá en el template y está acá. Observen que en esta línea este formulario recibe una propiedad. En Angular, cuando tú veas una variable que viene entre corchete, eso es una propiedad. Entonces acá le estoy asignando este valor a esta propiedad. Entonces, que justamente este valor de acá, de account_force, es este de acá. O sea, en resumen, lo que le estoy diciendo, mira, toda la representación de este formulario que tienes en el template está vinculado con esta propiedad account_for que se encuentra definido en la clase. ¿Ya? Ahí ya asociaste la propiedad con el template, y lo que tú veas entre paréntesis, ese es un evento en Angular. Por ejemplo, acá vamos a lanzar un evento. Este evento normalmente se lanza cuando tú pulsas este botón de acá. Cuando tú pulsas el botón de Submit, lo que hace es ejecutar este evento de ng-submit, y este evento ejecuta esta función de acá. Entonces, esta función onSubmit lo que va a hacer primero es verificar si el formulario es válido. Eso es lo que hace. Y si es válido, va a cargar, va a ejecutar esta propiedad loading, que eso también es un signal, y el error message lo va a colocar en blanco. Eso también es un signal. Todas las variables que cambien de estado en una vista son señales. Por ejemplo, loading. El loading puede ser true o false. Si es, por ejemplo, true, lo que va a hacer es que el botoncito de enviar va a cambiar a cargando o enviando. Y si es que hay algún error, entonces el mensaje de error se va a cargar en este signal, ¿no? Eso es a través de las señales, como en este caso, mira. ¿Ya? Entonces, si el formulario es válido, se utiliza el account service. Los account service, como te dije, son inyectados en todos los componentes que se necesitan. Por ejemplo, este create account recibe esta dependencia del account service para poder utilizar justamente este método de post, el que está acá. Este método de post es el que está implementado en el account service. Acá le paso toda la data, que justamente es todo el valor del formulario, todo el value. O sea, cuando yo digo thisaccount.value, estoy diciendo envía todo esto, el account number y el initial balance. Y me suscribo, ¿no? Me suscribo a este método, porque recuerda que este método post es de tipo observable. Entonces la manera en que tú puedes ejecutar este método es haciendo que este método desde el componente tienes que suscribirte. Entonces te suscribes a este canal de tipo observable, y acá suceden dos cosas. La primera es que tú lances la petición, se ejecute de manera correcta. Eso significa el next, ¿no? Escenario correcto. Y por lo tanto, si es correcto, vamos a navegar a la siguiente ruta. Esta ruta es la que tenemos definida en Angular. Rutas también ya hemos visto en clase. Y si el escenario es que sucede algún error, entonces se carga el dato de este valor
y el loading se queda en false, o sea, no se carga ninguna información, simplemente se muestra este mensaje. Cabe aclarar que cómo es que cada input viene vinculado a esta propiedad. Eso lo tenemos vinculado acá, miren. Tenemos acá el input, acá un number, y cómo lo vinculamos a la propiedad al atributo de esta propiedad de acá un for. Eso lo vinculamos con el for control name. Entonces acá le digo, mira, todo este input de acá, todo este input está vinculado acá, y eso es lo que hace que cuando yo modifique el valor de este account for, acá también se modifique. Si yo borro esto, por ejemplo, ¿ya? Borro esto de acá y por ejemplo coloco un valor, guardo, acá no va a cambiar nada. ¿Por qué no cambia? Porque se requiere justamente tener este valor acá, for control name. Ahora si yo guardo esto de acá y vuelvo por ejemplo a cambiar, acá le pongo 1, ahora ya aparece. Entonces ese for control name es el que justamente vincula el valor del atributo que tiene la propiedad de for group con el input del formulario que está en el template. Y esto es para saber que salgan las validaciones. O sea, si es algo que no cumple la validación, o sea, si el atributo detectamos que el valor que está en la caja de texto está en blanco, entonces va a salir un error. Pero si es que el valor que hemos ingresado de repente no cumple el formato del número de cuenta, también sale un error. Entonces eso es lo que hace esto. Siempre pregunta si ese input es inválido, sale un error. Pero pregunta dos cosas: si es inválido y si el usuario ya pulsó el botón. O sea, por ejemplo, miren, ese touch de acá es esto. Vamos a actualizar esto de acá. Voy a borrar el 1 que le puse acá. Ya está. Si yo pulso esto y salgo de foco, ese es un touch. Entonces ya lo pulsaste. Basta que tú lo pulses y el control pierde el foco. El control pierde el foco, o sea, diste clic en otro lugar. Él dice, no, mira, aguanta. Acá este control necesita que tú corrijas este dato de entrada, porque el dato que has dejado es incorrecto. Ese es el touch. Y entonces de esa manera se trabaja la parte de los formularios, ¿ok? Y este cancel se está invocando desde acá, pues del botón cancel. Esto ya lo invoca con el evento click. El onSubmit es del formulario y el click es el botón. Ahora, observen que este servicio no solamente se hace uso desde esta página, pero antes de pasar a mostrarte desde dónde también se hace uso, te explico el router. El router o router es para hacer las navegaciones, pero de acuerdo a las rutas. En un ratito llegamos a las rutas para explicarte dónde salen estos valores. Por ejemplo, vamos al listado y el listado tiene también su template. Importante, mira, eso es algo que me estoy olvidando. En los imports, cuando vas a utilizar el Reactive Form Module, o sea, formularios reactivos, necesitas hacer estos imports. Common Module, Reactive Form Module, importantísimo. Si no, no va a funcionar. En el listado o donde tú tengas un listado, Reactive Form Module, ¿ya? Y por ejemplo acá en el Account List también utilizamos el Account Service, mira. O sea, por eso decimos que un servicio puede ser inyectable o inyectado en más de un componente que tenga un template y su estilo. Acá lo mismo, creamos un formulario, pero este formulario solamente tiene un account. ¿Eso por qué? Porque ese formulario representa el listado y el dato del account es esto. Este es un formulario que cuando yo voy a enviar me muestra esto. Entonces ese dato está representado por este for
Y ese for es el que está vinculado a este template de acá, que lo tenemos acá, el del buscador. Acá está for control name account number. Acá están los eventos y las funciones que vienen asociadas a él. Y estos métodos lo único que hacen es pues utilizan los métodos del servicio correspondiente. Ahí están. Finalmente vamos a explicar las rutas, porque esto que te he explicado se repite para todo. O sea, tiene la misma, todos los features finalmente van a conversar o se van a integrar con sus servicios. Vamos a las rutas. Por ejemplo, en el caso de las cuentas, también tiene sus propios validators, ¿ok? Solo que en algunos casos lo uso, en algunos casos no. Pero déjame mostrarte, por ejemplo, creo que en transacción. A ver, vamos acá a retiro. Vamos un segundo. Vamos por acá. A ver, vamos a minimizar esto. Vamos acá, cuentas. A ver, por acá. Ya, observen. Para poder utilizar un validador que ya no es propio de Angular, sino que tú lo estés creando. Ok, vamos acá. Sí, acá estoy utilizando uno. Pero para eso también los validadores, a ver, como son clases, a ver, déjame ver un ratito. Esto acá no lo necesito, lo voy a borrar. Un segundito. Ya, acá tengo un validador. Por ejemplo, en el Transaction List Component, el Transaction List Component es este componente. Este es el listado de transacciones. ¿Ok? Acá tengo un validador. Por ejemplo, cuando ya vas a incorporar un validador que no es propio de Angular, sino que uno lo haya creado, entonces dices, a ver, primero colocas el... Ahora esto empieza acá, claro. Esta primera parte del group viene a ser la información que representa el for group. Le colocas una coma y después colocas todos los validators que sean necesarios. O sea, pueden ser 1, 2, 3, 4, los que sea. Si son más de uno, los colocas entre corchetes, ¿no? Entre corchetes. En el caso de que evidentemente sí es más de uno. Pero en este caso solamente es uno. Entonces por eso que va sin corchetes. Colocas validator, indicas el nombre de la clase. En este caso, recuerda que este validator de rango de fecha está acá. Es un validador propio de las transacciones. Eso está acá. Acá está el validator con toda su lógica. Y por lo tanto, acá en el componente, simplemente dices validators, el nombre, transaction validators, que es el nombre de la clase, como te vuelvo a repetir, que es este de acá. Y luego le das un punto y accedes a la función. O sea, netamente ya a la validación específica, ¿no? Entonces, esta es la validación, esta es la función en todo caso, y esta es la clase donde se encuentra esta función. Entonces, con eso ya linkeas al formulario cuál es la validación personalizada que le estás aplicando. ¿Okay? Eso es lo que quería comentarte con respecto, o reforzar en todo caso con respecto a los validadores. Incluso en transacción vas a encontrar más validadores para montos positivos, mínima transacción, o sea, monto, máximo monto de transacción, saldo insuficiente. Por ejemplo, esto de acá es un validador que lo estoy aplicando, por ejemplo, en el retiro. Cuando yo selecciono una fecha, me sale el monto, pero si por ejemplo ingreso un monto superior, dice fondo insuficiente. Eso es porque en el retiro justamente se está haciendo uso de este validador de acá. Excelente. Entonces, ahora, lo que otro que quería comentarte ya para cerrar, con esto termino, es las rutas. Eso también se explicó en clase.
acá lo vamos a reforzar. Angular te permite manejar rutas de esta manera. Bueno, para comenzar, todo proyecto en Angular tiene un archivo app routes, que es el de acá. Pero acá se coloca, como dice, pues digamos las rutas principales, ¿no? Pero cada ruta tiene como rutas hijas. O sea, una ruta principal puede tener n rutas hijas, ¿ok? Entonces, lo ideal o lo que se recomienda es que las rutas hijas se encuentren en el mismo folder donde justamente están las páginas. Por ejemplo, en el caso de cuenta, acá tienes tus páginas y por lo tanto él tiene su propia configuración de rutas. Lo mismo, por ejemplo, para el logout, lo mismo para el dashboard, lo mismo para el home, lo mismo para el profile y así. Entonces, cuando tú configuras rutas hijas, primero colocas el nombre de la constante que va a tener o va a agrupar esas rutas hijas, y luego la ruta se compone de clave valor. Ese es un objeto JSON. Primero colocas el path, que es el nombre de la ruta, y el componente que se va a cargar cuando se accede a esta ruta. Por ejemplo, cuando ingresamos a este path, estamos indicando que el componente que se va a cargar es account list. Dices, voy a cargar el componente que se encuentra en esta carpeta. O sea, cuando accede a esta carpeta, entonces se ejecutará todo este componente, que es el account list. Entonces, si tú vienes acá, dices, cuando ingreso acá, va a venir acá a páginas y cargará este listado. Y este listado ejecutará, o bueno, cargará también en todo caso esta clase de acá, ¿no? Entonces, de esa manera se generan las rutas hijas. Y lo ideal es que las rutas hijas pues se enganchen con cada una de las páginas, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo el list, acá tengo otro que es del paginado, por eso es que aparece una ruta más. Tengo el de crear, que engancha con el create account, y tengo el ID que engancha con el details. Un dato importante: cuando en la ruta, por ejemplo, tú le vas a pasar un valor, como en este caso le estoy pasando un ID, el valor se pasa de esta manera, 2 puntos ID. Es como esto. Vamos acá. Si voy, por ejemplo, a cuentas y voy a ver detalle, fíjate que acá se carga esta ruta, accounts, y se muestra este valor de acá. Y este valor ya está siendo recuperado por este otro componente, el cual a través del ID de la cuenta me va a permitir recuperar el valor de la cuenta, el dato del usuario y también listarme todas las transacciones. Pero, esto no es que el backend lo hace porque ahí está toda la lógica. No, analicemos. Si nosotros nos vamos al account details, vamos acá. Eso ya lo hace el backend, pero el frontend le tiene que pasar toda la información al backend. Miren. Voy a minimizar este template, este style también. Y este componente lo que hace es, tiene que recuperar el valor que viene del parámetro ID. ¿Qué parámetro ID? ¿A qué parámetro ID se refiere el profesor? Es a este parámetro de acá, ¿ve? 2 puntitos ID. Ese parámetro va a tener un valor. ¿Cuál es el valor? Fíjate, acá está el valor, ese es el ID. ¿Y ese ID de dónde se recupera? Desde acá. Ok, vamos por partes. Para yo llegar a este detail, yo primero me ubico acá en list component. Estoy acá. Y acá en list component, justamente acá está la opción ver detalle. Entonces el ver detalles tiene una propiedad que es router link. El router link justamente es el que te permite navegar a una página una vez que tú le das la ruta, accounts. Entonces acá le das la ruta y también le das el parámetro, que es el ID de la cuenta. Ok, el ID de la cuenta. Entonces eso es lo que hace posible
que yo navegue de una página a otra, pero eso solamente hace posible la navegación. Ahora, esta data de acá, esta data no es resultado de la navegación. A eso quiero llegar, ¿ok? Entonces, paso 1 es router link. Yo le doy el valor que representa ese ID, que en este caso es el ID de la cuenta, y acá está la ruta. Entonces, cuando este componente, o sea, ¿cómo sabe que, a ver, eso puede ser otra pregunta, ¿cómo sabe que acá, cómo es que él sabe que cuando yo voy a accounts, yo tengo que llegar a este componente de acá? Porque si yo me voy, por ejemplo, a account routers, acá no existe ningún account. Está este en blanco, está el paginado, está el crear y está el ID. ¿Cómo es que este de acá, dándole este valor, sabe que tiene que llegar hasta acá? Parte de esa respuesta la tenemos justamente en el app routers. Primero, tú ya tienes que tener tus rutas hijas. Segundo, esto lo voy a minimizar. Segundo, en app routers, acá, tú tienes que buscar, estas son las rutas principales. Entonces, como es ruta principal, acá, esto está dividido por layouts. Acá he puesto, a ver, estas son las rutas protegidas, o sea, son rutas que van a ser accesibles siempre y cuando ya hayas iniciado sesión. Entonces, acá está la ruta principal y acá le pongo el candado. ¿Te acuerdas de los WAR? Claro que sí. Eso lo explicamos al inicio. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas estas rutas de acá están protegidas por este guardián. Entonces, este WAR va a asegurar que para poder navegar alguna de estas rutas de acá, tengas que haber iniciado sesión. Si no lo haces, según la lógica que tiene este WAR, te va a regresar al login. Y acá están las rutas hijas. Acá está justamente cuentas. Entonces dices, cuentas va a cargar estas rutas hijas. Y estas rutas hijas se encuentran en accounts.routers. Entonces la ruta se va armando así: cuentas, luego entra acá a accounts de acá, y luego viene y dice, a ver, ¿cuál es la ruta hija que coincide con aquella ruta que recibe un parámetro? Esta no es, porque no recibe ningún parámetro. Esta tampoco. Esta menos, esta sí. Esta es la que se parece con respecto a que recibe un parámetro. Entonces eso viene desde acá, accounts, va a la ruta, carga todo el sistema de rutas hijas, pero cuando ya lo carga, verifica cuál es la ruta hija que tiene un parámetro, y es esta. Entonces, por ese motivo es que en la vista del listado, cuando tú haces un router link, tú le pasas este valor y le pasas el nombre de la ruta principal. Entonces, gracias a ello, es que él sabe a dónde tiene que navegar. Gracias a ello. ¿Ok? Y entonces, ya cuando llega este componente account details, ¿cómo es que este detalle, este componente recupera el valor del ID? Bueno, simple. Acá existe un router, que es este de acá, y existe hay router y route. No sé cómo se pronuncia, pero hay uno con R y hay uno sin R. El Activate Router es aquel que justamente me permite recuperar el parámetro que viene de la ruta principal, de la ruta actual en todo caso, de la ruta activa. Activate Route es este. ¿Quién es la ruta activa? Es este. Esta es la ruta activa. Y de esa ruta activa recuperas este valor. Entonces ese valor se recupera, se coloca acá en el account, verificas que tengas un valor y llamas al método del servicio getById, y cuando tú vas al getById, este getById está enviando una petición al backend que tiene esta URL. Entonces ya el backend lo recepciona,
retorna el valor y por ese motivo que acá te devuelve esta data. O sea, por eso te decía, no es que, o sea, lo que hace simplemente las rutas es la navegación, pero ya la data depende de los servicios. Entonces los servicios dicen, bueno, cuando ya está en el account details, como esto se está invocando en este ng-on-init, el ng-on-init es una función de Angular que se ejecuta ni bien el componente se carga en el navegador. Entonces él ejecuta toda esta lógica, se suscribe a este método tipo observable y si es correcto recupera la información, ¿no? Recupera la información, la data, y esa data lo coloca en esta señal que lo tenemos por acá, account, que es de tipo account response. Y bueno, de hecho también llama al logout transaction. El logout transaction es el que carga esto, mira. Pero el logout transaction, ¿con quién conversa? Con el transaction service. Y el transaction service es justamente el otro servicio que está inyectado acá como dependencia. Entonces él viene acá, llama a este get by account ID y este ya llama al backend, y de hecho en el backend ya tiene su lógica que devuelve todas las transacciones filtradas por número de cuenta. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este componente, ¿ok? Entonces ahí hay una interacción entre el servicio, las rutas y todo eso ahí. Interesante. Como siempre digo, o casi siempre o de vez en cuando les digo, esto lo van a aprender cuando lo tengan en la práctica. Lo bueno es que ustedes van a tener este proyecto y estoy muy seguro, como ya lo han venido haciendo con el backend, se van a familiarizar, digamos, en un poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya sufrieron con el backend, entonces ya incorporarse al frontend, la curva de aprendizaje no va a ser tan violenta como lo tuvieron en el backend. Pero sí, quédense con eso. Rutas hijas, rutas principales, ¿no? Y otro dato, miren, a las rutas principales se le anexa el layout. Eso quiere decir que cuando vas a navegar a esta ruta, aparte de tener el candado, también le anexamos el layout que corresponde. Ahí está. Este es para el home. Este va a cargar este landing. No, este de acá es, no, este landing es para el autentificación, si no me equivoco. Ya, y el home no tiene layout porque todo está puesto directamente en el home. Eso es algo que tengo que mejorar, pero bueno. Ok, y si yo le quito el candado, vamos a quitarle el candado. Vamos a retirar este candado, lo vamos a guardar y vamos a copiar este valor. Vamos a cerrar. A ver, creo que no se guardó. Vamos a ver. Terminal. Bien, entonces esa sería toda la explicación. Ok, ya esto recuerden que va a estar publicado en el contenido del curso. Revísenlo por favor. Y bueno, la única, no sé si es la única, pero en todo caso una de las formas de cómo familiarizarse con este proyecto es practicándolo, y la forma de practicarlo es desde ya incorporar y comenzar todo el desarrollo del frontend de su proyecto. Ok, bueno, de mi parte es eso y ya nos estaremos viendo en clase durante esta semana número 12. Chao.